Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia del Senado está discutiendo desde la mañana la ley de financiamiento de partidos políticos que debería votarse en el Pleno de la Cámara Alta antes del 15 de mayo. Los partidos de la coalición de gobierno mantienen diferencias sobre los minutos de publicidad gratuita en la televisión y sobre los mecanismos de control. El mecanismo no sería aprobado antes de las elecciones internas y recién se pondría en práctica para la instancia electoral de octubre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 16 grados aquí en Montevideo y en una jornada que va a seguir con disminución de la nubosidad, con precipitaciones aisladas y temperaturas en descenso, así como ventoso, según dice Inumet, con vientos soplando del suroeste entre 20 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 y ocasionalmente pueden ser superiores, y una máxima anunciada de 20 grados. Estamos viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia. Tengan en cuenta que en Salto, entre Canelones y Maldonado, hasta las 18 horas hay trabajo de hormigonado. Charrúa, desde Gaboto hasta Yaro, van a estar llenando hormigón hasta las 19 horas. Y en Paiva, entre Miguel Grau y Saldaña da Gama, hay carga y descarga hasta las 17:30. Desde media mañana está reunida la comisión que está discutiendo la ley de financiamiento de los partidos políticos. Esto es con el fin de acelerar el debate de cara a lo que será el 15 de mayo, día en que se estima que se va a estar votando en la Cámara Alta. El senador del Frente Amplio, José Núñez, dijo que todavía persisten diferencias con los partidos de la coalición de gobierno sobre los minutos de publicidad gratuita en la televisión, así como también los mecanismos de control que deberán presentar los comités de campaña. El Frente Amplio en particular tenía disposición o tiene disposición a votar la ley tal cual vino de la Cámara de Diputados. Otros partidos han planteado la modificación y bueno, nosotros estamos tratando de colaborar, pero bueno, todavía no terminamos de tener acuerdo. O sea, hay una oposición firme de los partidos, el Partido Nacional y Partido Colorado fundamentalmente, a eliminar de la norma justamente los artículos que establecían una publicidad gratuita para las campañas electorales y bueno, reducir esos espacios a la posibilidad de un mensaje en las elecciones de octubre y en las elecciones de noviembre, o sea, una reducción muy significativa de lo que se había votado en diputados. El Frente Amplio manejó una alternativa. Nosotros, el Frente Amplio, además de estas discusiones que informaba recién, hemos presentado dos aditivos, que me parece importante señalarlos hoy, que tienen que ver con incrementar el financiamiento para aquellas listas que sean encabezadas por mujeres. Vamos a ir al Parlamento porque además de esta comisión que está funcionando, de la que dábamos cuenta, hay otras actividades, incluso presencia de secretarios de Estado. ¿Cómo estás, Juliana Perdomo? Buen mediodía, adelante, bienvenida. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Intensa actividad en el Parlamento. Desde las 10 de la mañana comenzó a sesionar el plenario de diputados en régimen de comisión general, recibiendo al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y también al presidente de OCE, Raúl Montero. Ambos fueron citados por el diputado del Peri, César Vega, por la obra de trasvase del río San José al Santa Lucía. Fuertes cuestionamientos por parte del diputado del Peri y estamos con el ministro Robert Bouvier. Gracias por estos minutos. Bouvier, ¿cómo tomó los primeros cuestionamientos de César Vega en cuanto a los costos y también al funcionamiento ambiental? Bueno, no hubo cuestionamientos, hubo preguntas de querer conocer cuál era el costo total de la obra, de querer conocer si había autorizaciones ambientales, a su vez el hecho de que el diputado insistía en que iba a haber un desarme de la obra. Y bueno, me parece que lo que hicimos nosotros fue, vamos a evacuar esas dudas. Ya en nuestra primera presentación ya dijimos que la obra era permanente, o sea que no va a haber desarme de la obra. Ahora se plantearon unas 40 preguntas, algo así, que corte intermedio justamente para prepararlas y darle respuestas al diputado de todo lo que preguntó. Me parece que esto está bueno, el hecho de brindar transparencia, sobre todo en estas obras que se hicieron fruto de una emergencia. Entonces me parece que está bueno rendir cuentas de lo que se hizo, porque estamos convencidos que lo hicimos bien. ¿Qué costos implicaría las afectaciones que tuvo la obra por las inundaciones? Bueno, el tema, por la inundación lo que se hizo en la obra fue desmantelar las bombas que estaban, se llevaron a buen recaudo,
que fue lo que ha salido en la prensa, que a raíz de inundaciones se veían algunos contenedores flotando y demás. Aclarar que esos contenedores están vacíos y por eso flotan. Todo el material se llevó a zona de resguardo, porque obviamente en este tipo de obras y demás hay todo un protocolo que se tiene que cumplir en cuanto a previsibilidad de lluvias y demás. Así que bueno, todo el material está a resguardo. Usted, mencionaba en la sesión que siempre el Ministerio, tras la partida de Adrián Peña, asumió el compromiso de estar presente en todos los cuestionamientos ambientales y así se lo hizo saber a César Vega. No, lo que nosotros quisimos dejar bien claro es que hay una administración del Ministerio y un ministro que se hace cargo de los temas. Entonces simplemente fue una aclaración al diputado de que este Ministerio se hace cargo de los temas. ¿Qué espera de la convocatoria al finalizar? Que podamos dar luz a todo esto, que las dudas que tiene el diputado Vega, me parece que esto está bien. Si el diputado tiene dudas, me parece también que nos convoque y nosotros aclararlas, tanto al diputado como al resto de los señores del cuerpo, que en un momento, después del cuarto intermedio, van a empezar a expresarse en cuanto a sus inquietudes. Así que no tenemos ningún problema de aclarar, vinimos con los equipos técnicos como venimos siempre, así que bueno, estamos a disposición. Ministro, estamos en vivo para Subrayado. ¿Cuáles fueron los principales planteamientos que le hizo Vega hace cuestión de minutos? Bueno, unos planteamientos fueron que quería conocer el monto de la obra. Estamos viendo allí al ministro de Ambiente en el Parlamento, respondiendo en preguntas a los colegas y a nuestra periodista, pero también allí en la presencia esta mañana en una comisión especial. Pero estábamos hablando antes, en el inicio del informativo, de esa ley de financiamiento de los partidos políticos, en qué etapa está su aprobación. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, dijo que la idea es que el proyecto de financiamiento de los partidos políticos entre al Senado, aunque ya se sabe que va a llegar no va a llegar a las elecciones internas, sino que recién se pondría en práctica en la instancia electoral de octubre. Gandini dijo que se llegará a las elecciones internas con la legislación vigente y se pondrá en práctica para las instancias de octubre. El proyecto original presentado por el Frente Amplio preveía 60 minutos gratis de televisión por día por cada canal, televisión abierta, por abonados, por señal, de todo el país. Y Diputados le agregó a eso que no fuera gratuita para los canales, sino que lo pagara el Estado. Eso fue calculado en unos 40 millones de dólares, lo cual no parece de recibo. Estamos buscando algunas alternativas para las distintas elecciones con algunos minutos gratis sumados a los que ya hay, porque hay una ley vigente del año 98 que establece minutos gratuitos para todos los candidatos presidenciales y luego en el balotaje para los dos que comparezcan. Estamos tratando de armonizar eso. Y el Senado rechazó el pedido del senador nacionalista Juan Sartori, quien intentó sin éxito que no le retuvieran 50% del salario por no haber presentado la declaración jurada de bienes de su esposa. Esto ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. El senador frente amplista Eduardo Brenta dijo que la JUTEP anunció una investigación por un incremento patrimonial de Sartori estimado en unos 80 millones de dólares desde que asumió su banca en 2020. Bueno, Sartori presentó un derecho de petición reclamando respecto a la sanción que le aplicó la JUTEP de retención del 50% del salario al no presentar la declaración de su cónyuge. La calumnia es cuando usted hace todo lo posible para que algo que no sucedió, que tenga una apariencia. Bueno, evidentemente tuvimos un inconveniente allí técnico. Vamos a seguir con otros temas. La fiscal Sandra Fleitas imputó a Romina Celeste por un delito de asociación para delinquir, calumnia y difamación y dispuso 90 días de prisión preventiva que deberá cumplir en domicilio con una tobillera electrónica mientras se continúa con la investigación. Por otra parte, condenó por los mismos delitos a Paula Díaz, quien realizó la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, a 20 meses de prisión, pero con libertad de prueba. La calumnia es cuando usted hace todo lo posible para que algo que no sucedió, que tenga una apariencia delictiva y que pueda dar lugar a la imputación de una responsabilidad para una persona determinada. En la medida de que además eso está afectando el honor, la rectitud y además eso que usted cree
que inventa, que crea, produce, se divulga por varias personas, eso supone un delito de difamación. La Fiscalía pidió la prisión preventiva y el juez entendió que la medida más adecuada en este caso era el arresto domiciliario con tobillera. Eso fue objeto de la interposición del recurso correspondiente por parte de la Fiscalía. 90 días de arresto domiciliario con tobillera. Sobre los dichos del abogado de Yamandú Orsi, Jorge Díaz, respecto de que la fiscal no le daba garantías en este caso, Fleitas dijo: y es una opinión personal. Yo soy fiscal hace 25 años, él tuvo una carrera muy corta dentro del Ministerio Público. Yo no tengo ninguna amistad y como también me pasa con los imputados, no soy moneda de oro para que me quiera todo el mundo, razón por la cual es un tema personal de él, no mío. Yo la verdad que digo, no somos amigos y si ese es el concepto que tiene, y bueno, capaz que podría meritar una responsabilidad penal si yo llegado el momento entendiera que corresponde. Según declaró la fiscal a la salida de la audiencia, Romina Celeste Papazo señaló que mintió al decir que le habían ofrecido ser diputada a cambio de realizar la denuncia falsa contra Orsi. Además agregó que la motivación de Papazo para realizar la denuncia, según su declaración judicial, no fue la de perjudicar al precandidato. Ella prestó su declaración en presencia de la defensa y manifestó que eso lo había dicho simplemente para que los medios de prensa pudieran dar difusión a eso, pero que eso era absolutamente mentira y creación de ella. Doctor, eso lo manifestó bajo acta en sede administrativa, en cuanto a lo que el colega suyo me está preguntando respecto de que le habían prometido una diputación. Lo que usted plantea, investigación sobre ese tema. Lo que usted plantea, si hay terceros o no terceros involucrados, no tiene nada que ver con que le hayan prometido una diputación. La fiscal fue consultada sobre qué intención alegó tener Romina Celeste Papazo para realizar la denuncia falsa y si el motor era únicamente perjudicar al precandidato Orsi. No fue lo que ella manifestó en su declaración. En su declaración, en principio, no se lo puedo aportar porque está formalizada, entonces la investigación está en curso y se podría ver entorpecida lo que le estoy diciendo. Pero no fue eso lo que argumentó como motivo para llevar adelante esta ideación de todo este tema de la denuncia falsa. ¿Es un agravante que sea un precandidato que esté en campaña electoral en este momento contra quien se hizo la denuncia falsa? No está previsto en el código como un agravante. ¿Pero usted lo interpreta como un agravante? Yo me parece que todas las personas públicas estamos sujetos a un control distinto que una persona que no ocupa un cargo que es público. El precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Jorge Gandini, criticó que desde el Frente Amplio se coloque un manto de dudas sobre el trasfondo de la falsa denuncia de la ex militante nacionalista Romina Celeste contra el precandidato de izquierda Yamandú Orsi. El legislador dijo que no se puede generalizar y tratar de inculpar a otros porque si no se termina involucrando a todo el sistema político. No hay nada de eso, no me parece, no tengo ningún indicio y me parece que se le quiere sacar punta electoral, porque como la víctima también paga, Orsi sufrió este agravio a su honor y hay que lamentarlo. Ahora, que de ahí lo quiero usar a favor pegándoles a otros, no está bueno. O sea, está mal lo que le pasó a él, igual de mal está generalizar tratando de inculpar a otros, como si esto se hubiera organizado desde afuera, y si lo saben o lo tienen, antes de decirlo en general, que apunten directo, porque nos involucran a todos, ¿no? Está feo eso. Seguimos con información parlamentaria con los votos del oficialismo y el Partido Ecologista Radical, el PERI. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de mayo del 2023. Con esta iniciativa se busca facilitar el acceso a los archivos que están en poder del Estado de forma amplia y sin restricciones. Tal como el conocido archivo Berruti u otros que en el futuro se logren obtener. Pretendemos que esos archivos, con el cuidado, con el profesionalismo en su procesamiento, reúnan
todos los hechos sucedidos. El proyecto de ley está inspirado en el derecho fundamental de los individuos a acceder a los documentos que reflejen las distintas versiones de los hechos ocurridos en el pasado reciente. No podemos concebir archivos sesgados, archivos en donde solo valgan determinados documentos y otros documentos no tengan valor. Naturalmente que esta tarea requiere conocimiento, idoneidad, estructura, y eso ya lo tenemos en el Archivo General de la Nación, que no en vano encabeza el Sistema Nacional de Archivos. El diputado Schipani presentó una redacción alternativa al artículo 2 del proyecto aprobado en el Senado, por lo que volverá a ser considerado en la Cámara Alta para su aprobación definitiva vinculada a la reserva de los datos vinculados a la dignidad humana de las personas, una sugerencia de Crisol. Vamos a conocer otras opiniones acerca de esta iniciativa tan delicada, importante. Juliana Perdomo, adelante nuevamente desde el Parlamento. Gracias, Rosina. Siguiendo con el tema, ya ustedes mencionaban que en la pasada jornada se aprobó el proyecto de ley, pero no contó con los votos del Frente Amplio y estamos con una de sus diputados, Verónica Mato. Gracias por estos minutos. ¿Por qué, pese a las modificaciones, el Frente Amplio decide no acompañar? Bueno, decidimos no acompañar ya desde la comisión, ya desde el Senado. Este proyecto en realidad viene a derogar un proyecto que ya estaba, que es el proyecto de archivo de la memoria, que contaba con otras garantías y justamente le daba otras garantías también a las víctimas y a la forma en que se utilizan los archivos. Hay una cosa que es importantísima. Este proyecto que se aprobó se presenta el año pasado en mayo y se aprueba hoy en mayo. ¿No? Es una casualidad, si la tomamos, algo que uno lo puede analizar como una jugarreta, ¿no? Pero por otro lado, cuando uno habla de los archivos, está hablando de documentos. Estos documentos son fundamentales para la justicia, es importante el acceso de las personas a estos archivos. Pero estos documentos, algunos son plantados. Cuando uno dice plantados es que tienen documentación falsa. El propio Manini Ríos en el Senado lo dijo. Por otra parte, además, tienen datos sensibles en el sentido de que hay documentos en estos archivos que fueron sacados bajo tortura y testimonios en los cuales las personas, o sea, te dicen, te mando al tacho, ¿no? Te sigo torturando o me firmas acá. Y uno puede decir, que es la argumentación que daba el gobierno, esto es la verdad, esto es la transparencia, esto es la libertad. Documentos que tienen estas características, que estén online para que las personas los lean y sin tener un conocimiento previo de qué es lo que están haciendo y sin tener además los recursos económicos. Porque el Archivo General de la Nación cuenta hoy con 30 funcionarios, de los cuales solamente 6 son archivólogos. Este proyecto en la Comisión de Educación y Cultura se recibió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, a la Secretaría por el pasado reciente de Presidencia. Luego se recibió a familiares, a Crisol. Nadie estuvo de acuerdo con este proyecto, porque ya hay un marco normativo, ya existe, ya está. ¿Por qué antojadizamente se elabora un proyecto a las apuradas? Porque en el Senado no se recibió a ninguna delegación, no se cuentan con los dineros ni con nada como para que sea efectivo, simplemente para decir lo estamos haciendo. ¿Por qué se hace? ¿Cuál es la finalidad, creen ustedes? No, eso quizás habría que preguntárselo al ministro, pero yo creo que es para decir hicimos algo, ¿no?, con respecto a este tema. O sea, lo más justo y lo más criterioso con respecto a un tema como este, que toca temas, puntos tan sensibles para la sociedad en un mes que es el mes de la memoria, sería escuchar, ¿no?, lo que solicitan las organizaciones sociales vinculadas a estos temas, que sí,
que solicitan que estos archivos, que se haga efectiva la ley de archivo de la memoria, porque entre otras cosas también se quita, por decir, sacamos burocracia, se quita la participación de las organizaciones sociales dentro de este organismo. Entonces, es una ley que en realidad viene a querer hablar de transparencia cuando en realidad no lo da. Ahora, a raíz de esto, ¿qué pasa con la protección de datos sensibles que usted mencionaba? ¿Cómo se van a tratar? Y los datos sensibles, en realidad, se dice, por suerte se le agregó, por suerte porque era como algo mínimo, se le agregó que no tienen que afectar la dignidad humana. Pero luego no se dan garantías. Los archivos, por ejemplo, pueden contener datos de niñas, niños y adolescentes que, por ejemplo, iban a visitar a sus padres a las cárceles, ¿no? Cuando estaban detenidos en dictadura. Contienen datos que no se saben si son ciertos y si no. Bien, estamos viendo allí a la diputada Verónica Mato a propósito de esta iniciativa que busca regular de alguna forma el manejo de los archivos que tienen que ver con el pasado reciente. Otro tema, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en las últimas horas que si se llega a las firmas para reformar la seguridad social, se va a sentir en la obligación de salir a decir que el futuro en lo previsional va a afectar a toda la sociedad. Aparentemente estaría para aprobarse. Vamos a ver qué dice la Corte Electoral con respecto a las firmas. Aparentemente habrían llegado por el número que presentaron. Después de que se expida la Corte Electoral, yo voy a dar personalmente mi punto de vista, que mi punto de vista pasa en gran signo de interrogación, que existió durante muchos años. Todos los partidos políticos decían que era urgente reformar la seguridad social. Algunos líderes importantes inclusive decían que había que bajar la edad de jubilarse. Algunos de estos partidos políticos estuvieron 15 años en el gobierno y no lo impulsaron. Nosotros teníamos la opción, después de la pandemia y después de esas cosas, decir, bueno, no avanzamos por aquel famoso dicho del costo político. ¿Saben lo que yo le dije a los colegas del Poder Ejecutivo, a los ministros? Que el costo político lo iba a pagar el que no tenga el coraje de pensar en las futuras generaciones. Y esto fue un tratamiento larguísimo, larguísimo. Se convocó decenas de delegaciones, se tuvo tiempo. Acuérdense que ya en la LUC estaba la comisión, no se aportó absolutamente nada. Y ahora resulta que no solo se pretende no acompañar esta reforma de seguridad social, sino que un gran retroceso que va en perjuicio de los jubilados actuales, pero sobre todo de las futuras generaciones. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, junto a su equipo, presentó anoche 50 acciones que de llegar al gobierno implementaría en el primer año. Están enfocadas en 3 ejes: menos violencia, menos desigualdad y más convivencia. Ante el aumento de la pobreza infantil registrada en este periodo de gobierno, Cose está proponiendo un aumento de 50% de todas las transferencias monetarias a hogares con menores. Nosotros tenemos que tener un paquete de medidas dirigidas a gestionar y disminuir los niveles de violencia de la sociedad, un paquete de medidas dirigidas a disminuir la desigualdad y otro paquete sistémico de alcance nacional para aumentar los espacios de convivencia y resolver las situaciones de intolerancia en la sociedad. En función de ese encare, nosotros fuimos tomando uno a uno: violencia, desigualdad y convivencia, analizamos los verticales y fuimos planteando necesidades. En materia de vivienda, Cose propone crear un fondo de garantía de alquileres público destinado a las personas que quedan por fuera de las garantías que otorga el mercado y la eliminación del IVA a los materiales para la construcción de cooperativas. El movimiento cooperativo, además de construir vivienda, construye espacio de convivencia, construye cultura de trabajo. O sea, y construye mejores espacios urbanos. Y cuando digo espacios urbanos no estoy hablando de Montevideo, estoy hablando de todas las ciudades y los centros poblados del interior.
eso es común a todos lados. Pero no es solamente en los espacios cooperativos. Acabamos de hacer un anuncio muy importante con respecto al subsidio de alquileres para jóvenes, donde estamos planteando un subsidio para casos en el que el núcleo familiar tenga un ingreso de hasta aproximadamente 77.000 pesos, subsidiar la diferencia entre el 25% de los ingresos y el precio del alquiler. Y el economista Pablo Ferrari, integrante del espacio socialdemócrata amplio, señaló que este plan al que hacía referencia la ingeniera Cose se va a ejecutar el primer año y va a demandar 260 millones de dólares. Mejorar los niveles de convivencia tiene que ver con reducir la desigualdad, porque eso tensiona a una sociedad. Por ejemplo, para mejorar la convivencia, hay todo un capítulo de medidas asociadas a generar una mejor infraestructura para atender los problemas de salud mental. De hecho, estamos declarando o se propone declarar una emergencia nacional en materia de salud mental. En ese plan también se contempla situación de personas en situación de calle y la creación de un fondo de garantía de alquileres públicos. Pero uno de los focos principales está en la pobreza infantil. Vamos a estar trabajando en un refuerzo de las transferencias monetarias que se otorgan a quienes tienen hijos a cargo y están en situación de pobreza. En una primera instancia aumentando en un 50% los valores de estas transferencias, para luego, con el tiempo, ir trabajando en toda una reorganización de los esquemas de transferencias. Estamos hablando de un plan que está en el orden de los 260 millones de dólares. Es una cifra perfectamente manejable con el presupuesto que estará vigente, reasignando y priorizando estas acciones por sobre otras que entendemos no tienen el impacto que tendrán. El plan prevé la creación de 30.000 puestos de trabajo garantizados por el Estado a lo largo del periodo, con foco en algunas poblaciones más vulnerables. Son empleos estables pero temporales, es decir, hay una experiencia previa como los jornales solidarios que eran por 4 meses, aquí se están planteando experiencias por 24 meses con una remuneración un 50% superior. Estos programas estarán principalmente orientados a mujeres, jefas de hogar con niños pobres a cargo, pero también atendiendo a otros colectivos, por ejemplo generando cupos para liberados. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. 9 de mayo a las 18 horas se presenta la obra teatral Comedias de la Vida Privada en el Espacio Modelo. La entrada será libre y gratuita. Jornada de castraciones en Comunidad del Apero, calle B 5960, esquina Caacupé. Inscripciones 099 041 556. De MBD Noticias, continuamos con la información con 16 grados a esta hora en Montevideo. La Confederación de Sindicatos Industriales manifestó hoy su preocupación por lo que considera cierre masivo de industrias en nuestro país. Danilo Dárdano, que es el representante de la Confederación, recordó que hace pocas horas cerró la empresa láctea Gloria, ubicada en Nueva Albesia. También lo hizo Fanacif Itzakos. El dirigente gremial informó que se está elaborando un plan de movilización para informarle a la población lo que está pasando justamente en esta rama del sector industrial. Lamentablemente no hay señales del gobierno y también sumamos el tema de los precandidatos y las precandidatas. A nosotros nos parece que la clase política debería tener una mirada al sector industrial. Acaba de cerrar hace pocas horas la empresa Gloria, cerró Fanacif, cerró Sacos, son algunas últimas, pero esto venimos hace años sufriendo y especialmente los últimos. Y realmente no compartimos para nada lo que sigue sucediendo, que el mercado resuelve. Entonces realmente quedan compañeras y compañeros, trabajadores en general por el camino y acá no ha sucedido nada. Entonces realmente queremos hacer un llamado de atención a toda la clase política, a los diferentes partidos políticos de este país que están peleando por llegar a la presidencia de la República para que tengan una mirada sobre la industria. Realmente nosotros vamos a movilizarnos, porque podemos parar de un día para el otro, pero queremos movilizarnos, entender a que la sociedad entienda que es fundamental tener industria.
Seguimos con temas laborales. El sindicato de OCE hizo un paro hoy de 24 horas con ocupaciones en Montevideo y Canelones, por lo que considera incumplimientos salariales. El colectivo denuncia que hubo pérdida salarial en la partida anual de abril debido a la crisis hídrica y está reclamando el cobro de compensaciones ya acordadas. Ahora lo que nos está ocupando, que podría ser la gota que derramó el vaso, es el tema del incumplimiento de un acuerdo con el cual llegamos con el directorio y la OPP el año pasado, en el cual intervino el entonces ministro Pablo Mieres, que intervino para mediar en el conflicto del año pasado, en el cual se nos había prometido un determinado aumento en la guardia a partir de enero de este año. Todavía ese aumento no se cobró y ahora la oferta que nos hace el directorio es de menos de un tercio de la original. Entonces, bueno, esto desató un poco este conflicto, sumado a que nosotros recibimos una partida anual en el mes de abril, mayo también, que es un salario que depende de los indicadores del organismo y bueno, debido a la crisis hídrica, esos indicadores bajaron y sufrimos una pérdida salarial de promedio 8 o 9 mil pesos, cuando en realidad los funcionarios de OCE y las funcionarias de OCE no tenemos la culpa de lo que fue la crisis hídrica y además se trabajó muchísimo más en ese periodo para poder salir de esa crisis y que la población se vea lo menos afectada posible. Este jueves se reunirá la mesa representativa y definirá nuevas medidas de lucha si el Ministerio de Trabajo no interviene en la negociación con la empresa. Estamos en conflicto y vamos a seguir en conflicto hasta que no haya propuestas concretas de parte del directorio. Tenemos ámbitos de mesa representativa y asambleas en los próximos días y seguramente la semana que viene o este fin de semana mismo comiencen algún otro tipo de medidas como el abandono de la guardia o paros sorpresivos. Eso seguramente pasará en los próximos días. ACE informó que no está realizando ningún tipo de campaña sobre el nuevo esquema de vacunación, luego que se conociera que se está usando su logotipo en una nueva modalidad de estafa telefónica. La maniobra se realiza a través de llamadas telefónicas hechas desde un celular. A través de las llamadas se pide información personal, se solicita un código QR con la intención de hackear el celular de las víctimas y acceder a los datos de sus cuentas bancarias. Tras detectar la existencia de esa modalidad de estafa, ACE está exhortando a la población a estar muy atentos a esta situación, evitar cumplir con el pedido de quienes realizan las llamadas. Bien, y fue inaugurado el Centro Diurno Unión. Este es el primero del país que está especializado en el tratamiento de conductas suicidas. Es ambulatorio al que se atiende a pacientes de ACE derivados tras una evaluación psiquiátrica. Prevé tratamientos intensivos de 6 meses de duración para 120 pacientes al año. El mecanismo va a ser a través de la derivación, ¿no? El paciente se va a venir acá, vamos a recepcionar los pacientes de lunes a jueves en 2 horarios, de mañana y de tarde para poder trabajar. El paciente ni bien ingresa, ya va a ingresar al programa psicoterapéutico y después vamos a ir teniendo instancias individuales de ser necesarias para afinar ese programa. La idea es que sea un programa intensivo de 6 meses de duración, o sea, y tenemos una capacidad aproximada de 30 pacientes por turno, en 2 turnos, y van a durar 6 meses, o sea que son 120 pacientes al año. ¿Cuántos profesionales van a trabajar aquí? Bueno, estoy yo como psiquiatra, 2 psicólogos, 2 acompañantes terapéuticos, un trabajador social, el auxiliar de enfermería y el auxiliar de servicio. ¿Quiénes pueden acceder? Todos los pacientes de ACE a partir de 15 años. La cobertura de psicoterapia prevista en el Sistema Nacional Integrado de Salud fue ampliada de los 25 a los 30 años para atención individual de pareja, familiar o grupal e incluye hasta 48 sesiones anuales por persona a cambio del pago de una orden. Además, se eliminaron las tasas para la compra de algunos antidepresivos. El decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y la ministra de Salud Karina Rando el pasado 23 de abril señala que la población con intento de autoeliminación podrá acceder a los abordajes definidos en el plan de implementación de prestaciones en salud mental, abonando la tasa moderadora correspondiente. La norma elimina las tasas moderadoras asociadas a los antidepresivos fluoxetina y sertalina sin perjuicio del cobro del timbre profesional. Además, indica que la tasa moderadora del antidepresivo escitalopram no podrá superar en monto los 144 pesos, el que se actualizará en las instancias en que el Poder Ejecutivo disponga el ajuste de las tasas moderadoras a las instituciones de asistencia médica colectiva, a la que se sumará el timbre profesional. También se habilita un incremento de las cuotas mensuales de afiliación individual y de convenios colectivos, que no podrá ser superior a 0,85 pesos.
El decreto señala que Uruguay presenta una de las tasas más altas de suicidio del continente, siendo varios los factores de riesgo que actúan acumulativamente para aumentar la vulnerabilidad de una persona al comportamiento suicida. Entre los factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general, figuran las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir asistencia necesaria, por lo que resulta imprescindible asegurar el acceso y continuidad asistencial a estos usuarios, indica el texto. Agrega que las áreas correspondientes del Ministerio de Salud Pública han relevado la necesidad de incorporar nuevas prestaciones de cobertura obligatoria relacionadas con la salud mental de la población. Momento de hacer otra pausa breve y volvemos enseguida. El 20 de mayo comienzan los talleres de la Escuela de Carnaval y Oficios Artísticos. Inscripciones disponibles de forma online y presencial. Festejamos el Día de la Madre con una fiesta folclórica en el Mercado Polivalente. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo. Hablemos de fútbol nacional y River Plate empataron anoche 2-2 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Tras irse al descanso perdiendo 2-0, el tricolor reaccionó y lo igualó con 2 goles de Gonzalo Carneiro. Estamos viendo. Más temprano en el Centenario por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, Racing le ganó 2-1 a Argentinos Juniors y quedó primero en el Grupo F. Por su parte, Peñarol derrotó a 1-0 a Caracas de Venezuela en su cuarta presentación en el Grupo G de la Copa Libertadores, y Rosario Central cayó en Argentina con Atlético Mineiro. Danubio perdió 2-1 con Sportivo Emeliano en Asunción por la cuarta fecha del Grupo E de la Sudamericana y complicó sus chances de pelear el segundo puesto. Lidera con 9 puntos Atlético Paranaense, que el miércoles va a visitar a Rayo Zuliano. Los paraguayos están segundos con 7 y los uruguayos tercero con 4. Autoridades de UTE se van a reunir este jueves con el grupo de usuarios de autos eléctricos que están reclamando por lo que consideran un contraste entre el impulso que se le dio al inicio y desde el Estado para ingresar esta tecnología y cierto abandono que perciben en el que se encuentran ahora. La falta de cargadores para poder circular por todo el país, el cobro de cargo fijo en cada carga y aumentos de hasta 300% en la tarifa a partir de mayo son algunos de los temas que están preocupando. En los 4 años que lleva la actual administración, el número de autos eléctricos circulando se multiplicó por 4, gracias a los estímulos estatales para ingresar a esta tecnología, que incluyó devoluciones de dinero por parte de UTE a quienes compraran estos rodados. Este fenómeno fue uno de los factores sobre los cuales el país se reivindicó como líder en la región en materia de transición energética. Sin embargo, el crecimiento de la flota vehicular no fue acompañada de la infraestructura adecuada y los estímulos económicos dejaron de ser tales con las últimas decisiones adoptadas por parte de UTE. Según explicaron los representantes de los usuarios este domingo en MBD Noticias, desde el 1 de mayo el organismo eliminó la tarifa preferencial para cargar durante la noche en el hogar, se impuso un cargo fijo de unos 100 pesos cada vez que se carga en la vía pública y se elevaron las tarifas para todas las modalidades. Los usuarios explicaron también que después de 2 reuniones con las autoridades que se habían dado durante el impulso inicial a la movilidad eléctrica, no estaban teniendo respuestas para poder analizar estos temas que, según ellos, los afectan negativamente y desestimulan el ingreso de otras personas al mercado. El último informe anual de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo establece que se recibieron 1.400 denuncias, en su mayoría por problemas urbanos vinculados a contaminación acústica, edificaciones en los municipios B y CH. A diferencia de otros años, bajó la cantidad de reclamos de limpieza, pero se mantuvieron los pedidos de rotación de contenedores en las puertas de los domicilios, así como el traslado de ferias y periferias. La mitad de los problemas tienen que ver con la convivencia en la ciudad y la otra mitad de los problemas tienen que ver con convivencias interpersonales. Ahí tenemos básicamente ruidos molestos, el tema de los perros, el tema de la tenencia responsable de animales, cómo eso genera dificultades, el tema del vínculo entre las personas,
Por ejemplo, el tema de vínculo en un edificio, personas que viven en un apartamento, en otro, y que se generan también ruidos, música, fiestas o lo que fuere. La titular de la Defensoría del Vecino reconoció que reciben muchas denuncias vinculadas a personas en situación de calle y la vulneración de higiene y seguridad en la puerta de sus domicilios. Manifestó que esto se ha vuelto un problema dramático debido al aumento de gente en calle. ¿Muchas las denuncias que se reciben por este tipo de situaciones? Sí, son muchos. Y acá mismo, en esta cuadra donde estamos nosotros, acá a la vuelta de la Junta Departamental, bueno, cuando yo empecé aquí hace 5 años, porque ya estoy terminando mi periodo, había una persona en situación de calle. Hoy hay 7 personas que pernoctan entre esta cuadra y la otra cuadra. Entonces, algunas veces logramos que esas personas vayan a los refugios, otras veces se esconden en los andamios, arriba del andamio, o en lugares buscando protección, ¿no? Están pasando cosas lindas en el Solís, como el lanzamiento de la temporada lírica, nada más y nada menos. Con esto viene Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, en su 20º aniversario de reapertura de Teatro Solís, prepara una temporada lírica 2024 muy especial en homenaje al compositor Giacomo Puccini a 100 años de su fallecimiento en 1924. Y lo hace en principio con un clásico de repertorio operístico como es La Bohème, que estará aquí en el Teatro Solís el 17, el 19 y el 21 de mayo próximo. Destacar además, esta ópera fue compuesta en febrero de 1896 y apenas 6 meses después fue representada aquí en Montevideo, lo que muestra la relevancia de Montevideo como una plaza operística en el mundo. Y después, bueno, ha sido representada muchas veces en diferentes salas y sobre todo aquí en el propio Teatro Solís. Agregar a esto un dato no menor: Puccini visitó Montevideo en 1905 en su primera recorrida por América del Sur y fue todo un acontecimiento cultural para la ciudad. Para hablar de la temporada lírica y en especial de La Bohème, estoy aquí con Martín García, director de la Filarmónica de Montevideo. Martín, bueno, ¿cómo se ha ido preparado, justamente se ha preparado toda esta temporada y qué nos podés adelantar de lo que será esta puesta en escena de La Bohème? Bueno, se trata de un año pucciniano, empezando precisamente con esta producción que es enorme, como pueden ver acá atrás. Alguien me decía el otro día, no son telones, no, es una estructura muy grande que viene del Teatro Colón, es una producción enorme, muy ambiciosa, muy vistosa, para uno de los títulos que sabemos que más gustan y que con razón además, porque la música es maravillosa. Entonces estamos muy metidos en estos días en la preparación del trabajo. Tenemos allí todo lo que son las estructuras, sobre todo las del segundo acto, que es un esfuerzo de escenografía y de movimiento de masas de gente realmente muy complejo. Con la orquesta, con el coro de niños, los solistas, cada una de las pequeñas intervenciones que tiene que estar sincronizadas, la música, la orquesta en el foso, la banda interna que desfila por el escenario, en fin, es de una enorme complejidad, pero a la vez de un resultado expresivo de todo punto de vista maravilloso. Me imagino. Y además, en agosto también se viene el Festival Puccini. Adelantanos un poco de qué va esto. Bueno, la dirección de la ópera del Teatro Solís, a cargo de mi colega y tocayo Martín Jorge, con buen tino decidió programar un año pucciniano, en este caso con un festival en agosto que complementa este primer título de mayo. En agosto tenemos una versión de concierto de Suor Angélica, seguida por Janis Kiki con la banda sinfónica. Suor Angélica la hacemos con la Filarmónica, y una gala lírica con música de Puccini que no se va a escuchar en las otras propuestas. O sea, la gente puede venir a ver cada una de las distintas propuestas, cada una de ellas es distinta, y creemos que va a ser una manera muy intensa de presentar este género que está tan vivo. Y además aprovecho para agradecerte a ti, para agradecerle a ustedes la presencia constante en las actividades que hacemos, ¿no? Es una cosa que ahora cuando los vi vinieron al ensayo de la orquesta y bueno, uno no tiene que dar por sentado
y agradecer la presencia y la difusión que le están dando. Y para decir algo más personal, Martín, Puccini es considerado por los expertos, bueno, un maestro de la melodía, ¿no? Esa capacidad que tiene de expresar a veces sentimientos tan contradictorios como el amor o el enojo. ¿Qué es para vos Puccini musicalmente? Bueno, es un compositor que está primero una sabiduría escénica, teatral, dramática, que se manifiesta en la propia partitura. Está cada uno de los detalles expresivos, escénicos, todo lo que es necesario saber sobre la obra, todo lo que es necesario para interpretarla está allí. Cada uno de los detalles también de cómo tienen que sonar los instrumentos en distintos momentos. Un sentido práctico, pero además un conocimiento del mundo, como pasa con estos compositores, estos grandes compositores de ópera, y del alma humana, un sentido para conocer a la gente y para meterse en los matices de las emociones humanas, no las emociones mundanas, sino realmente en lo profundo del alma humana. Y además Puccini no es solo un buen compositor de óperas, es un gran compositor al nivel de cualquiera de los grandes maestros, con un sentido de la orquestación, con un sentido de la melodía, con una imaginación a la par de cualquiera de los compositores, de los sinfonistas de su época, digamos. Martín, muchas gracias por estos minutos. Encantado, un placer. Estamos ahí con Martín García, director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, temporada lírica 2024, Teatro Solís, la ópera, la que reúne a un montón de artes, el teatro, la música, la danza, bueno, y un despliegue escenográfico que pocas veces se ve en las salas teatrales de Montevideo. En el ámbito internacional, miles de palestinos se enfrentan a la difícil decisión de abandonar la localidad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras otra noche de intensos bombardeos israelíes y mientras las partes en conflicto retoman las negociaciones indirectas en el Cairo para un alto al fuego. Zona segura, no hay ningún lugar seguro aquí, dijo a EFE Mona Al-Sig Ahmad, después de que el ejército israelí ordenara a decenas de miles de palestinos en el este de la ciudad fronteriza con Egipto dirigirse a una zona humanitaria en Al-Mawasi, ubicada a 20 kilómetros de distancia en dirección a Jan Yunis. La mujer que decidió hacer caso a las órdenes de evacuación y abandonar la localidad culpó a los países árabes e islámicos del fracaso de las negociaciones para lograr un alto al fuego entre Israel y Hamas que todavía no han dado frutos. El grupo islamista anunció anoche su decisión de aceptar una propuesta de tregua e intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, horas después de que el Estado hebreo ordenara la evacuación del este de Rafah ante un inminente asalto militar. Israel no ha dado de momento su visto bueno a la propuesta, aunque sí ha enviado una delegación negociadora al Cairo para tratar de agotar las posibilidades de alcanzar un acuerdo. El documento aceptado por el grupo palestino al que ha tenido acceso EFE a través de una fuente de seguridad egipcia contempla varias frases de liberación de rehenes y presos hasta alcanzar una calma sostenible, una formulación algo más vaga que el cese total de hostilidades que viene reclamando Hamas como requisito indispensable para un pacto con Israel. Luego de 5 años sin pisar Europa y en medio de una ofensiva diplomática de las potencias occidentales sobre el supuesto espionaje chino, el presidente de ese país, Xi Jinping, llegó este miércoles a Serbia después de pasar por Francia y firmar una serie de acuerdos con su par Emmanuel Macron. Entre los principales a nivel global destaca la condena a la violación del derecho internacional en Gaza, piden un alto al fuego inmediato y el suministro de ayuda humanitaria. La llegada del presidente chino a Europa es señalada como parte del reposicionamiento global de la potencia asiática después de la crisis desatada por la pandemia, la ofensiva de Estados Unidos por limitar su influencia creciente y en medio de los conflictos en Ucrania y Gaza, con los que se muestra distante pero alentando el diálogo como principal arma para una salida negociada. Los encuentros del lunes en París con su par francés Emmanuel Macron, el martes con el presidente serbio Aleksandar Vučić en Belgrado, y su llegada este miércoles a Hungría se produce en medio del trámite de 2 causas judiciales y una acción legislativa por supuesto espionaje a favor del gigante asiático. En Alemania 3 personas son acusadas de facilitar información sobre tecnología militar. En Reino Unido se inició un proceso similar contra 2 hombres y en Estados Unidos el Congreso dio media sanción a una ley que prohíbe TikTok bajo el argumento de que comparte datos de usuarios con el gobierno chino. En este contexto el presidente
presidente Xi publicó una columna de opinión en un diario húngaro destacando que China y la Unión Europea son socios estratégicos y que las relaciones están en auge. Según el mandatario, el vínculo con el bloque se basa en una amplia gama de intereses comunes con más cooperación que competencia y más acuerdos que desacuerdos. Enfatizó que ambos comparten la responsabilidad de trabajar juntos por una mayor estabilidad en el mundo y dar un mayor impulso al desarrollo global. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias y mañana a las 8, tempranito la primera edición. Hasta luego, que pasen bien. Con los votos de la coalición de gobierno más el Partido Ecologista Radical Intransigente, Diputados aprobó la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a documentos del pasado reciente. El proyecto se aprobó con modificaciones, por lo que debe volver al Senado. Romina Celeste Papazo deberá cumplir 90 días en prisión domiciliaria con tobillera por calumnia y difamación debido a su participación en la denuncia falsa contra Yamandu Orsi. Paula Díaz fue condenada a 20 meses de prisión en suspenso. La precandidata Carolina Cose presentó 50 iniciativas del Plan País que aplicará en el primer año de gobierno. Duplicará las transferencias monetarias para hogares con niños, creará 30.000 empleos protegidos y declarará la emergencia en salud mental. Los sindicatos industriales manifiestan preocupación por el cierre masivo de industrias en nuestro país. Danilo Dárdano, dirigente metalúrgico, recordó que en los últimos días cerró la empresa láctea Gloria, Fanacif y Sacos. Israel controla Rafah al sur de Gaza y obligó al desplazamiento forzado de sus habitantes. UNICEF denuncia que 600.000 niños y niñas están en peligro. La Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia del Senado discute desde la mañana la ley de financiamiento de partidos políticos que debería votarse en el Pleno de la Cámara Alta antes del 15 de mayo.